Abra su Biblia, por favor, en el libro, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero antes de leer, me ponen atención y porque ya te la sabes, ahí te va una pregunta. ¿Cuál es una de las razones principales por las que el pueblo de Dios no vive en los límites del reino de Dios? No vive como debería vivir. ¿Una de las razones? Porque son duros de servicio y desobedecen mucho. Duros de servicio y desobedientes. ¿Qué más dijo? ¿Por qué? No los conocen. Porque ignora. Ok. ¿Otra razón? ¿Nada más esas? No les gusta, ¿eh? Esperan otro Salvador. Los afanes de la vida, los llaman más los afanes de la vida que obedecer. Piensan en ellos mismos y no en honrar al Señor. Piensan en su propio beneficio. Alimentan más la carne que el espíritu. Creen que están haciendo lo correcto. ¿Por qué creerán eso? ¿Por ignorancia? Puede ser ignorancia. Hoy vamos a ver una de las causas por las que el pueblo de Dios no vive en los límites del reino de Dios y por lo tanto trae destrucción a su propia vida. Partamos del Evangelio de Juan. ¿En qué momento surge este tema que vamos a estar tratando? En el capítulo 7 de Juan nos encontramos que Jesús llega a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Eso lo dice el 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Los hermanos de Jesús le dijeron, ¿no vas a ir a la fiesta? Jesús les dijo, no, vayan ustedes. Y después ya él fue. ¿Verdad? No se quiso ir con ellos. Es que eran medio mundanos todavía. Y entonces, estando en la fiesta, Jesús dijo una declaración tremenda. Nos dice la Escritura que fue el último día de la fiesta, versículo 37. El último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús declaró, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso provocó, esa declaración originó una disensión entre la gente. Unos decían, caray, este se me hace que sí es el profeta que esperamos, o este es el Cristo, y estaban divididos en ese sentido. Después de eso, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer adúltera para probarlo. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, después de esa tentación, de esa prueba, en el versículo 12, Jesús hace otra declaración. Dice, yo soy la luz del mundo. Jesús terminó diciendo, después de eso, que solo conocerían que Él era el yo soy hasta que hubiese sido levantado. Versículo 28. En el 8:28 dice, les dijo Jesús, después Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refería? Cuando hayáis levantado, cuando fuera crucificado, ¿verdad? Jesús se refería a su crucifixión. Y dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces, solo entonces, conoceréis que yo soy. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Solo hasta que el Hijo del Hombre sea levantado, conocerán que yo soy. ¿Ok? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y entonces, versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, Jesús había dicho que lo iban a conocer hasta que él fuera, pero aquí dice que al escucharlo muchos creyeron. Ahora la pregunta sería, ¿de verdad creyeron? ¿Creyeron bien? Porque estos mismos son los que lo estaban crucificando días después. Entonces, ¿creyeron bien? Entonces, eso da pie a los comentarios de Jesús del versículo 31. El versículo 31 dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, y pónganlo entre comillas, que habían creído en él. Entonces Jesús le habla a estos que según habían creído en él. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces Jesús le va a responder a esos que supuestamente habían creído en él. Y vámonos a la declaración del versículo 32. ¿Qué es lo que les dice Jesús a estos judíos que habían creído? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya viene después de esto una discusión porque le dijeron, a ver, ¿cómo que seremos libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿por qué nos dices? Y Jesús ya después les dice, ustedes son esclavos del pecado y son hijos de su padre el diablo. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿A quién se los dijo Jesús? A estos judíos que decían haber creído. No se lo está diciendo a escribas y fariseos, se lo está diciendo a los judíos que según habían creído. Hermano, es que hay diferentes formas de creer. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no lo evidencian con su estilo de vida. No es cierto. Entonces mucha gente puede decir que cree, pero no es verdad. Para que sepamos si realmente alguien ha creído, aquí dice Jesús. Jesús por eso los comienza a confrontar y les dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuándo? Primero vayamos al término conoceréis, que viene de la palabra griega ginosko. Y la palabra ginosko se refiere a conocer a través de un proceso. Es como cuando vas a la escuela. ¿Aprendes todo el primer día? No. ¿Qué sucede? A lo largo de los días vas aprendiendo lo que tienes que saber. Nadie aprende a la primera. Todos tenemos que entrar a un proceso de conocimiento. Y por eso nosotros creemos que el evangelismo es un proceso. Nadie cree a la primera. El evangelismo debe ser un proceso. Hay que evangelizar, dale el evangelio. Llegará el momento en el que crean. Entonces, conoceréis a través de un proceso intelectual. La verdad se conoce a través de un proceso intelectual. ¿Estamos claros? Porque no es que la conoces por una aparición, por una experiencia. Esta palabra no se refiere a eso. Hay otras palabras que se refieren a conocer algo por una experiencia o una aparición. Esta palabra no. La palabra ginosko se refiere a conocer a través de un proceso. ¿Cómo se conoce la verdad? Dice, conoceréis la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad? A través de un proceso intelectual. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo se conoce la verdad? Ahora, ¿cuál verdad? Para responder a qué verdad se está refiriendo Jesús, vámonos al versículo 31. En el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, ¿a qué les suena eso? Si ustedes permanecen, si llegan a permanecer, ¿en qué? En mi palabra, eso quiere decir en lo que yo les he enseñado, en todas las cosas que yo he enseñado. Si ustedes permanecen, ¿qué significa permanecer? Estarse ahí, estacionarse, no moverse, quedarse en aquello que el Señor había enseñado. Si ustedes permanecen en mis palabras, entonces ¿qué sucederá? Ahora vean cómo dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos, como si fuera, aquí se entiende como si fuera en algo en futuro, ¿no? Serán, pero no está en futuro. Este verbo en el original está en presente, indicativo, voz activa. O sea, está diciendo, ustedes son mis discípulos, pero está la condición. Si permanecen en mi palabra, ustedes podrán comprobar que son mis discípulos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no les está diciendo lo que tenían que hacer para llegar a ser discípulos a estos que decían haber creído, sino que los está confrontando para que vieran si realmente habían creído bien. Jesús les está diciendo, si ustedes realmente han creído bien, ¿cómo lo van a saber? Porque permanecen en mis palabras y entonces son mis discípulos. Todos aquellos que permanecen en la palabra del Señor son discípulos del Señor.
No hay diferencia entre cristiano y discípulo. El cristiano es un discípulo, porque creyó y guardó, se estacionó en la palabra de Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si permaneces en las palabras de Jesús, ¿qué sucede? Realmente conocerás la verdad. Es lo que está diciendo Jesús. Y conoceréis, o sea, solamente si permaneces en las palabras de Jesús, entonces conocerás la verdad. Vean la importancia de entrar a ese proceso de conocimiento. Y la verdad os hará libres, o sea, la verdad los libertará. Está poniendo aquí a la verdad como si fuera un sujeto, ¿no? Porque dice que la verdad te va a libertar. La verdad te va a libertar. Entonces, ¿quiénes son los que han sido libertados del pecado? Que a propósito de libertad se refiere a ser libre de obligaciones y restricciones. Eso quiere decir que apunta directamente a las demandas de la ley. Será libre. Bueno, ¿quiénes son los que han sido verdaderamente liberados del pecado? Aquellos que conocen la verdad. ¿Por qué? Porque han permanecido en las palabras de Jesús y son sus discípulos. Lo que aprendemos aquí, hasta aquí entonces, hermanos, es que la verdad se conoce a través de un proceso intelectual. ¿Estamos bien hasta aquí? Se conoce a través del proceso intelectual, de estudiar la verdad. Y entonces se trata de permanecer en las palabras de Jesús. Ahora, sin embargo, la verdad no es algo impersonal. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Eso quiere decir que la verdad es algo personal, es una persona. Y cuando tú no vives en la verdad, estás faltándole a una persona, a Jesús, porque Él es la verdad. A veces hablamos de la verdad como si fuera algo impersonal, letra muerta, palabras solamente, son solamente palabras y las palabras se las lleva el viento. No, hermanos, las palabras que están aquí son verdad porque proceden de aquel que es la verdad. Jesús es la verdad. Y ese mismo pensamiento es el que rige desde el Antiguo Testamento. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Entonces, ¿en qué nos vamos a alabar? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Fíjense, ¿en qué debemos alabarnos? En todo caso, en entender y conocer al Señor, que Él es Jehová. Y tiene que ver con conocer sus características, porque dice que hago misericordia, juicio y justicia. Muchos consideran que Dios, por ejemplo, es solamente misericordioso, pura misericordia. Él no va a hacer juicio, ¿no? Y otros creen que Dios es solamente juicio, nos va a castigar. No, Dios es las dos cosas. Conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Tenemos que aprender a conocer a Dios realmente como es Él. ¿Qué es y cómo funciona? Diríamos, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un aparato, pues lo conoces porque lo ves y dices, ya te conozco, ¿no? Conozco tu forma, conozco tu color, del aparato que compraste, pero luego no sabes cómo funciona. Tienes que ir al instructivo para saber cómo sacarle el mejor provecho. Conoces qué es, pero luego conoces cómo funciona. ¿Qué es? Implica qué cosa es, ¿no? Es un extractor, es un asador, ¿qué es? Pero luego tienes que investigar cómo funciona.
¿Saben ustedes que es lo mismo con Dios? Tienes que conocer quién es Él y tienes que conocer también qué pide, qué es y cómo funciona, quién es y qué pide. Y eso significa entenderme y conocerme. A Dios no solamente hay que conocerlo, hay que también entenderlo. Dice el Señor, alábese aquel en el que si tuviera que alabarse en algo, alábese en entenderme y conocerme. Las dos cosas. Conocer quién soy y conocer cómo funciono. Y Dios estableció cómo funciona Él. ¿En dónde? En su palabra. Y la verdad, Él es la verdad y Él estableció la verdad. Por eso su palabra es verdad. Por eso sigue diciendo más adelante, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. Lo que el Señor quiere, ¿qué es? Que lo entiendas y lo conozcas. Volvemos al punto anterior, ¿no? Conocerle a través de un proceso. Tienes que aprender a conocer a Dios, pero conocer a Dios no solamente es conocer quién es Él, cómo es Él. ¿Conoces quién es Él y cómo es Él? Él es santo, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es fiel. Dígame más cualidades de Dios. Omnipresente, santo, ¿qué más? Único, perfecto, celoso. Conocemos cómo es Él, quién es Él. Ahora, ¿qué pide? ¿Sabes lo que Él pide? Porque en la palabra encuentras quién es y qué pide para que tengas una buena relación con Él. Hay algunos dichos aquí en el mundo que dicen todos los caminos llevan a Roma, así es que todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. No, pues no, porque lo único que te lleva a Dios es la palabra. La palabra te dice cómo acercarte al único Dios verdadero. No hay muchas formas, hay una. No hay muchas, hay una. Es a través de Jesucristo y sus propósitos, su palabra, sus palabras. Por eso decía en Juan, ¿verdad? Si conocen mis palabras y las guardan, son mis discípulos. Así es que no hay muchos caminos. Tenemos que entender y conocer, o sea, saber quién es, cómo es y qué es lo que pide. Se trata de saber que Dios tiene ciertas cualidades que son intrínsecas a Él. ¿Qué significa intrínseco? Algo que es intrínseco, algo que es inherente, esencial, que forma parte de esa persona, que forma parte de su naturaleza, de su esencia, y entonces no puede depender de otros factores. Esa persona es así. Dios tiene cualidades que son intrínsecas a Él, solamente Él las tiene, y esas cualidades Él las puso en el universo. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Dios te dice cómo. No es como tú quieras. Es que yo pues busco al Señor y escucho las alabanzas todo el día y así tengo comunión con Dios. Ah, sí. Poner alabanzas es bueno, pero eso no te va a ayudar. ¿Qué es lo que edifica tu fe realmente? Lo que edifica tu fe es la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Entonces, ¿está bien hasta aquí? La verdad es personal. Jesús es la verdad. Y Él ha plasmado su verdad en la palabra. Por eso vamos al siguiente punto. ¿Cuál es entonces el verdadero problema de todo esto? El verdadero conflicto por el que creyente o los creyentes no viven en los propósitos de Dios, no saben vivir en el reino de Dios. ¿Qué les falta? Vamos a Oseas capítulo 4. En Oseas 4, primero recordemos quién es Oseas. Es un profeta que profetizó en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel. Era una época muy torcida, porque Jeroboam II fue uno de los peores reyes malos de todos los reyes malos que tuvo Israel.
Uno de los peores fue Jeroboam II. Y después de él, a los pocos años, ya Dios castigó a Israel a través de hacer que Asiria lo conquistara. Eso quiere decir, Oseas está profetizando en una época mala, oscura para Israel. Y les profetiza que ya va a venir castigo de parte de Dios. De hecho, tenemos un versículo en el 4:15, donde dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Eso es un resumen, que ustedes pueden, fácil resumen de lo que es la profecía de Oseas. Le dice a Israel: tú ya no tienes remedio. Has fornicado ya y va a venir el castigo. Pues al menos que Judá no peque. ¿Pero qué pasó con Judá? Años después siguió mal también y también fue conquistada. Pero en esta época el castigo era para los del norte, Israel. Y era una advertencia para los del sur de Judá. Esa es la profecía de Oseas. ¿Ok? Pero lo interesante de Oseas es que logra identificar y definir la causa de todos los males del pueblo de Dios. ¿Saben cuál es la causa por la que el pueblo de Dios ha fracasado tanto y ha llegado a su ruina? ¿Saben cuál es la causa? Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el tema del que estamos hablando? ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego, ¿qué vimos en Jeremías? En esto debe alabarse el que se alabe, en entenderme y conocerme. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo en esta época estaba al punto de ser destruido? ¿Por qué? Les faltó conocimiento. Les faltó conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios no sabe vivir en los caminos de Dios? No sabe vivir en la voluntad de Dios, no sabe vivir en los propósitos de Dios. Porque se conforma con experiencias, se conforma con emociones y no estudia la palabra. Este es el peor mal que tiene la iglesia cristiana, no estudiar la palabra. Cree que con estar contentos el domingo, con cantar y sentir bonito fue suficiente. Y no estudian. Y entonces no conocen lo que Dios pide. Por ejemplo, ¿por qué te va mal en el matrimonio? Porque no sabes lo que Dios dice en relación al matrimonio. ¿Ya estudiaste profundamente lo que Dios dice acerca del matrimonio? Los jóvenes que se van a casar, los jóvenes que ya tienen novia, ¿han estudiado lo que es el matrimonio? ¿Qué es y qué no es? ¿Cómo funciona? El matrimonio es un invento de Dios. Él sabe cómo funciona. Si no estudias la palabra, te va a ir mal en el matrimonio. Y no digamos el noviazgo. Si tienes noviazgos que te dejan el corazón herido y corazón roto, si tienes problemas tremendos, es porque no has estudiado la palabra para ver cuáles son los principios que Dios ha dejado para las relaciones. Tan fácil como eso. ¿Tienes problemas financieros? ¿No has estudiado lo que dice la Biblia acerca de las finanzas? Estudia lo que dice la palabra, tiene respuesta para todo. Pero ¿por qué fracasas en esos aspectos de la vida? ¿Por qué fracasa nuestra familia? ¿Por qué fracasa nuestro matrimonio? ¿Por qué fracasa nuestra sociedad? ¿Por qué fracasan las iglesias? Porque no estudiamos la palabra, no conocemos lo que Dios quiere, lo que Dios dice en cada aspecto de la vida. Como trabajador, Dios tiene la palabra para los trabajadores. Dios tiene palabra para los patrones. Dios tiene palabra para los esclavos, Dios tiene palabra para los gobernantes. Dios tiene palabra para los gobernados, para los padres, para los hijos. En todo hay, pero ¿te has puesto a estudiar la palabra? No eres salvo. ¿Por qué? Porque no has estudiado el Evangelio. El Evangelio que está por toda la Biblia. Estudia el Evangelio.
para que conozcas cuáles son las características de alguien que es salvo, qué es lo que tienes que hacer para ser verdaderamente salvo. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Le faltó. Ahora, pero eso no es lo peor, hermanos. ¿Por qué le faltó conocimiento al pueblo? ¿Qué dice ahí? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, que se supone que es el pueblo de la palabra. ¿Qué hizo? Desechó el conocimiento. ¿Qué significa esta palabra desechar? Es desdeñar, o sea, no le interesó conocer. Tenían la ley, no les interesó conocer la ley. Nosotros tenemos la Biblia. ¿A cuántos de ustedes no les interesa leer la Biblia? Bueno, pues por eso les va como les va. Para eso está la palabra. Hemos dicho en otras ocasiones, si alguna persona es engañada por una falsa doctrina, es culpable de haber sido engañada, sobre todo si está en iglesia. Tantos años en iglesia y eres engañado por una doctrina falsa, eres culpable porque tienes la palabra, deberías conocer la doctrina. Deberías conocer la doctrina bíblica para no ser engañado. Pero claro, desechas el conocimiento, o sea, no te interesa conocer. Por eso nosotros pusimos Aprendiendo Juntos. El espíritu que gobierna este proyecto de Aprendiendo Juntos es que conozcamos la palabra, que seamos expuestos a la palabra de una manera más cotidiana. Pero algunos no van y otros no estudian entre semanas, solamente van el día y no hicieron su tarea, no quieren aprender. Desechan el conocimiento. Entonces, el pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque desecharon el conocimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos desechan el conocimiento? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sucede cuando desechas el conocimiento? Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué termina sucediendo cuando desechas el conocimiento? O sea, no te pones a estudiar. Si no te pones a estudiar la palabra, ¿qué va a suceder tarde o temprano? Te vas a olvidar de la ley de tu Dios. Se te va a olvidar. Se te van a olvidar sus mandamientos. Se te va a olvidar sus propósitos. Se te va a olvidar vivir en sus caminos. Se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque desdeñaste el conocimiento. Bien, ¿se dan cuenta de la escalerita? ¿Qué le faltó al pueblo? ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque lo desechó. Y al desechar el conocimiento, ¿qué sucedió? Olvidaron la ley. Si no quieres olvidarte de la ley de Dios, debes estudiar todos los días. Somos personas que además por tantas cosas que vemos, que escuchamos en el mundo, las relaciones que tenemos en el trabajo, en la escuela, no son santas. Si no dedicas un tiempo diario a estudiar la palabra, entonces te gana la influencia del mundo. Tienes que estudiar todos los días la palabra, no desdeñar la palabra, sino estudiarla. ¿Cuáles son las consecuencias que recibió el pueblo, hermanos? Por eso, por olvidar la ley, al haber desechado el conocimiento y por no tener conocimiento. ¿Qué le sucedió al pueblo? 2 sentencias graves. La primera, yo te echaré del sacerdocio. Israel era una nación de sacerdotes, una nación de sacerdotes, todo Israel. Aquí no está refiriéndose Dios a solamente los hijos de Leví o los descendientes de Aarón. No, está refiriendo a la nación de Israel. Israel como nación eran sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque eran intermediarios. Son gente que iba a traer el conocimiento de Dios a todas las naciones. Tenían sacerdocio, lo que ahora tenemos nosotros la iglesia. Los que estamos en Cristo somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué sucedió con el pueblo? Al no tener el conocimiento que debieron tener, como dice Hebreos, debiendo ser maestros, aún necesitan lechita.
debiendo ser maestros tantos años en el Evangelio y no te saben ni los libros de la Biblia. O sea, necesitas lechita, debiendo ser maestro. El pueblo de Israel debieron ser sacerdotes. Y el Señor dice, los desecho del sacerdocio. Son echados, no sirven como sacerdotes de Dios. Y la otra situación que tuvieron que enfrentar fue, al final del versículo 6, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A qué se refiere aquí? ¿A quién le está hablando? A la nación de Israel. ¿Cuáles son sus hijos? Todos los ciudadanos, todos los israelitas. Dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Tú te olvidaste de mi ley? Yo me olvidaré de tus hijos. Qué sentencia tan tremenda. ¿Y todo por qué? Por desechar el conocimiento. Estamos entrando, hermanos, a un nuevo año. Nuevas cosas, nuevas oportunidades. Siempre el año nuevo es la oportunidad para renovar promesas, votos, hacer nuevas metas. ¿Por qué no establecer esta meta para este año? Y que ahora sí la cumplamos. Estudiar la palabra. No faltar aprendiendo juntos. Hacer las tareas. Y además leer otras cosas de la palabra nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Primero, que conocer es un proceso. Conocer la verdad es parte de un proceso intelectual. Tenemos que conocer la verdad. ¿Y cómo se conoce la verdad? Permaneciendo en las palabras de Jesús. Y así seremos sus discípulos. ¿Qué más aprendimos? Según Jeremías, que la verdad no es impersonal, es personal. La verdad es una persona, es Jesús. Y Él, por ser la verdad, todas sus palabras son verdad. Tenemos que aprender a entenderlo y conocerlo. O sea, conocer quién es Él y conocer qué pide. Así como cuando compras una cosa tienes que conocer qué es esa cosa y luego cómo funciona. Igual tienes que conocer cómo funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona? Ahí está la palabra. Y número 3, ¿qué más tienes que hacer? No desechar el conocimiento, porque te puedes olvidar de la ley de Dios. Tienes que estudiar, tienes que comprometerte a estudiar la palabra del Señor todos los días. Esta es la diferencia, hermanos, entre el éxito y la ruina en tu vida. Que quede bien claro. Salmo 1, ¿qué dice? Sino que la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El secreto y la diferencia entre el éxito y el fracaso, hermanos, es permanecer en la palabra. No menosprecies el conocimiento de la palabra. Estudia la palabra. ¿Ok?